Esta semana el Ministerio de Economía y Finanzas dio a conocer los datos de resultado fiscal correspondientes al mes de agosto. En particular, el déficit fiscal del sector público consolidado se ubicó en 4,4% del Producto Bruto Interno, exhibiendo un deterioro de 0,2 de PBI respecto a la cifra de julio y de más de medio punto del PBI respecto al cierre del año 2023. De este modo, el déficit global está en un nivel muy similar al que tenía en 2019, hace 5 años. Así que, en tiempos de campaña electoral, ese dato no pasa desapercibido. ¿Por dónde han venido los cambios en estos últimos meses? ¿Qué espacios le deja este panorama a la próxima administración? ¿Es imperativo que el gobierno que surja del 27 de octubre encare un ajuste? Bueno, de estos temas charlamos a partir de este momento con el economista Luciano Magnífico de la consultora Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Luciano, a ver, hemos comentado varias veces en el programa que las cuentas públicas han tenido un progresivo deterioro en estos últimos meses. ¿Cómo están leyendo ustedes estas cifras? A ver, en los datos mensuales siempre hay algunos efectos puntuales que pueden afectar las comparaciones y creo que no vale la pena comentar en detalle eso, pero es cierto que de un tiempo a esta parte se ha observado un deterioro relevante de las cuentas públicas. Recordemos que los primeros 2 años de este gobierno los números fiscales estuvieron bastante tenidos de factores vinculados a la pandemia que habían repercutido tanto a nivel de ingresos como de egresos. Sin embargo, en ese primer tramo, el gobierno, lo cierto es que procesó un ajuste relevante del gasto y el déficit fiscal tocó un mínimo de 2,6% del PBI en septiembre de 2022. Desde entonces, y más allá de algunas oscilaciones derivadas de la cadencia con la que fueron reportados algunos rubros en la contabilidad fiscal, lo cierto es que hemos tenido una tendencia alcista del déficit bastante clara hasta el actual 4,4% del PBI que recién mencionaba Emiliano. También decía Emiliano que en términos del balance estamos en la misma posición que en 2019. Uh-huh. Eso es cierto, pero cuando hacemos doble clic y miramos al interior de los datos, hay algunas diferencias de composición, digamos. A ver, podemos verla. ¿A qué te referís con eso, Luciano? A que la igualdad en términos del balance se alcanza con un nivel actual de gasto público sobre PIB que es más alto que el que teníamos en 2019. Eso se compensa también con ingresos que son más altos, tanto en la administración central como en términos del resultado de las empresas públicas. En concreto, si vamos a algunos números, el gasto total del sector público no financiero, que esto es la suma de todos los gastos de la administración central, lo que son inversiones de las empresas públicas y lo que son todos los intereses del sector público, excluyendo al Banco Central, por eso el no financiero, se situó en agosto en 31,4% del PBI, casi un punto del PBI por encima de las cifras que teníamos en 2019. Uh-huh. Entonces, en esa comparación, todas las partidas de gasto primario corriente de la Administración Central, esto es salarios, pasividades, transferencias y lo que son gastos de funcionamiento, todas están arriba de sus valores de 2019. Luciano, ¿hay algo transitorio en esa comparación? Te lo pregunto porque las autoridades han sido bastante enfáticas en los últimos años en que se debe mirar la contabilidad fiscal al cierre del año y depurada por los efectos transitorios o cíclicos, ¿no? Sí, a ver, decía antes que las cifras mensuales a veces pueden tener un poco de ruido. Por ejemplo, en el último dato hubo una variación grande de lo que es el stock de petróleo de ANCAP. Pero lo que decía antes de que el gasto público en términos de PIB revirtió el ajuste inicial y está en niveles similares a los de 2019, se veía ya con los propios datos de 2023. De hecho, en el reporte de rendición de cuentas que hace el Ministerio de Economía y Finanzas y que revisa el Consejo Fiscal Asesor, los cálculos oficiales de por sí indicaban que ese gasto estructural, si se quiere, al cierre de 2023, que eso implica excluyendo partidas extraordinarias y lo que son los propios ajustes por el ciclo económico, era ligeramente ya superior al de 2019. Estábamos por encima de 2019 ya en el año pasado. Y además, lo cierto es que desde entonces todas las partidas de gasto vienen teniendo aumentos reales bien importantes. En concreto, cuando miramos la variación real del acumulado de lo que va del año, del acumulado de enero a agosto, frente al mismo periodo del año anterior, estamos viendo crecimientos de entre 3% y 6,5% real, dependiendo del rubro.
son aumentos que claramente son superiores al tope que estipula la regla fiscal. Recordemos que la regla limita el aumento del gasto primario de la administración central a lo que es el ritmo tendencial de crecimiento económico estimado por el MEP. Eso no se está cumpliendo con datos a agosto. El gobierno detalla los ajustes extraordinarios recién a fin de año, por lo cual los privados no tenemos capacidad de replicar esos cálculos estructurales mes a mes. Pero lo que sí es importante marcar que en la última rendición de cuentas el gobierno ya incluyó una proyección para el año que implicaba incumplir este pilar de la regla fiscal. Concretamente preveía un aumento promedio del gasto primario del gobierno central y BPS de 4,8% real, que está por encima de ese 2,8% real que mencionaba como tope. ¿Y qué es eso? ¿Es el famoso ciclo electoral? Bueno, creo que la principal lección de lo que estamos observando es que ajustar las cuentas públicas sin duda es muy difícil. El ajuste inicial que había logrado esta administración se dio con circunstancias muy atípicas, con salarios y pasividades cayendo en términos reales en el contexto de pandemia. También con una sorpresa inflacionaria al principio del mandato que ayuda a que algunas otras partidas de gasto cayeran en términos reales. Eso se fue revirtiendo en la segunda mitad del periodo. Básicamente ajustar es difícil y ajustar con inflación baja lo es aún más. De hecho, el equipo económico ha atribuido este aumento reciente del gasto en términos reales a la desinflación que tuvo la economía en estos últimos 2 años. Entonces, si la inflación es más baja, las mismas partidas presupuestales de gasto corriente o nominal suponen más crecimiento real de esos rubros. Entonces, uno podría pensar que también estaba la opción de cambiar los objetivos de gasto corriente o, por ejemplo, no ejecutar gasto autorizado presupuestalmente. Pero sabemos la dificultad de eso y eso se acentúa todavía más en tiempos de elecciones. Entonces, reitero, estos resultados están indicando lo difícil de hacer ajustes verdaderamente estructurales. Decías recién que el Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, ya preveía, ¿no?, que se iba a dar un incumplimiento en alguno de los pilares de la regla fiscal en lo que fue ya la última rendición de cuentas, ahí lo dejó establecido. ¿Estos números a agosto están alineados con esas proyecciones? A ver, marcan un déficit mayor. El Ministerio de Economía proyectó que el déficit fiscal global se ubicaría al cierre del año en 3,3% del PBI, lo que es un punto del PBI más bajo que el déficit que tenemos actualmente con datos de agosto. Reitero, a los privados nos podemos estar perdiendo algún efecto que puede cambiar el resultado en los próximos meses, pero lo cierto es que estamos con una diferencia lo suficientemente grande como para pensar que hay un riesgo de que el deterioro fiscal de este año termine siendo mayor al que el gobierno había anticipado. En cualquier caso, se trata de un escenario fiscal que deja muy poco espacio para la próxima administración. Para cuidar la dinámica de la deuda, parecería que el próximo gobierno va a tener que implementar algunos ajustes. Luciano, ¿y cómo concilia eso con el hecho de que el riesgo país de Uruguay sigue en niveles bajos y con que hace poco, por ejemplo, también tuvimos una nueva emisión exitosa en los mercados internacionales? Sí, eso es cierto, Romina. Los mercados internacionales mantienen una visión muy positiva de Uruguay, que ha sido un poco la tónica desde hace ya varios años. Uruguay tiene un perfil de deuda robusto, con vencimientos largos, mucho más saludable incluso que el de muchos países de la región. También ha avanzado en lo relativo a la llamada institucionalidad fiscal. Esos son todos elementos que juegan muy favorablemente para nuestro país. Habiendo dicho eso, es peligroso descuidar la dinámica de la deuda. Este aumento del déficit debería ser transitorio, porque si no, la deuda pública va a seguir subiendo en porcentaje del PIB y en algún momento eso se puede tornar problemático. No en vano, el propio Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo Fiscal Asesor han estado discutiendo en este último tiempo sobre el concepto de deuda prudente. ¿Y cuál sería ese nivel de deuda prudente? Bueno, ahí todavía no hay un pronunciamiento oficial respecto al nivel óptimo, si se quiere, que debería tener la deuda pública. Es algo en lo que se viene trabajando, como decía. Pero un posible ejercicio de mínima que podemos hacer es estimar el nivel de superávit primario, es decir, antes de intereses, necesario para estabilizar la deuda pública en los niveles actuales y evitar que siga subiendo. En ex ante, estimamos que para estabilizar la deuda pública se requiere un superávit primario del orden de 1 punto del PBI. Si lo comparamos con el actual déficit primario, que es justamente de 1 punto del PBI, es decir, necesitamos 1 punto positivo,
y tenemos un punto negativo de resultado fiscal. Entonces eso implica una corrección de alrededor de 2 puntos del PBI respecto a los niveles actuales. Por eso, y al margen de las consideraciones políticas de estos tiempos electorales, desde el punto de vista puramente económico, parece bastante claro que quien gane las elecciones va a tener que seguir trabajando en una mejora estructural de las cuentas públicas que permita lograr este objetivo de dotar de sostenibilidad a la deuda del sector público. Luciano, gracias por este análisis sobre el panorama fiscal en lo que es la antesala de las elecciones, bueno, con qué escenario se encontrará la nueva administración. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Un abrazo. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Buen fin de semana, chau.